Listo. Entonces, niños, vamos viendo. La formulación de compuestos ternarios en formulación inorgánica, hoy día nos vamos a centrar en una función específica, en este caso la función ácidos oxácidos o también conocidos como ácidos oxoácidos, ¿ya? Teniendo en cuenta que esta función de ácidos oxoácidos son compuestos ternarios que van a estar conformados por tres elementos en sí, que son el hidrógeno, un no metal y el oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta que para la formación o para yo conocer y diferenciar una función ácido oxoácido, aparte de que esté formado por esos tres elementos, hidrógeno, no metal y oxígeno, ya nosotros vamos a tener en cuenta que también es el resultado de la combinación de un óxido ácido o también conocido también conocido con la palabra anhídrido, ¿ya? Más el agua, ¿ya? Quedando la siguiente estructura. Anhídrido más agua nos da como resultado un ácido oxoácido. Partiendo esta estructura, ¿ya? Y empezando primero el hidrógeno, seguido del no metal y por consiguiente el oxígeno. Ese va a ser el orden de la estructura de lo que es la formación de un ácido oxoácido, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente, ¿ya? Para su formación, ¿ya? Su fórmula puede deducirse sumando el agua, ¿ya? El agua, también conocido como H2O, ¿ya? Sumando el agua al anhidrido, o también conocido como óxido ácido, ¿ya? En este caso, nosotros hacemos la combinación de estos dos elementos, ¿ya? Agua más anhidrido. Y nosotros lo planteamos en la estructura, hidrógeno, no metal y el oxígeno. Ya, ahora, entonces para obtener la fórmula del ácido oxoácido resultante, nosotros vamos a escribir en el orden el hidrógeno, el no metal y al último el oxígeno. Siempre vamos a partir de ese orden para poder dar un resultado para definir la estructura de este tipo de compuesto. Ahora, teniendo en cuenta esta estructura y lo mencionado anteriormente, ¿ya? La suma de átomos de cada uno de estos elementos, ya presentes tanto en el anhidrido como en el agua, ya nosotros lo vamos a diferenciar en el número de subíndices que van a estar después de cada uno de los elementos, ya. Y lo que hacemos es sumarlo, la totalidad. Sumamos hidrógenos con los hidrógenos presentes en la fórmula, el no metal con el número de átomos del otro no metal y el número total de oxígenos. ¿Ya? Partiéndolo en estructura, hidrógeno, no metal y oxígeno. Hacemos la suma total de átomos que está expresada en sus índices y si existe el caso que podemos simplificar, lo simplificamos, ¿ya? En el resultado total de la suma, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Trabajamos con el azufre. La fórmula resultante que tenemos aquí del azufre es SO3, ¿ya? Entonces, esta fórmula que tenemos aquí del SO3 ya es un anhidrido. ¿Cómo nosotros vamos a partir de la formulación de ese anhidrido? Muy sencillo y muy fácil. Ya, siempre nosotros tenemos que recordar que ya, un anhidrido es para un repaso previo, ¿ya? Un anhidrido va a ser resultado de la combinación de no metal, ¿ya? Más oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno siempre va a trabajar con valencia 2, ¿ya? Entonces,
Lo que yo voy a hacer es tener en cuenta que en el cuadro de clasificación de los no metales, nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera. En este caso, ya, habíamos mencionado en el ejemplo anterior, tenemos el elemento azufre, ¿ok? ¿Para qué voy primero explicando esto? Para determinar de dónde sale esto, ¿ya? Y de dónde sale esto. Ya, entonces, nosotros teniendo en cuenta el cuadro de clasificación de los no metales, sabemos que el elemento azufre, ya, de símbolo S, ya, este va a trabajar con valencia. ¿Con qué valencia normalmente trabajamos el azufre? Chicos, los que ya estuvieron anteriormente, ¿el azufre con qué trabaja? Ya. Normalmente el azufre nosotros lo vamos a trabajar con 2, con 4 y con 6. Tenemos tres maneras de trabajarlo, ¿ya? No. Ya. Por lo general, más utilizamos el número de oxidación 4 y 6, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es azufre con valencia 4, con valencia 4, ¿ya? Para determinar cuál es el compuesto. Entonces, azufre con valencia 4 combinado con ¿quién? Le sumamos el oxígeno, ¿ya? Ya, sumamos el oxígeno, el cual nosotros lo vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? Tenemos el no metal más el oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, intercambiamos las valencias. Entonces, tanto la valencia del, del azufre pasa al oxígeno y la valencia del oxígeno pasa al azufre, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, intercambiamos las valencias. Entonces, el planteamiento siguiente queda que la valencia del oxígeno pasa al azufre y la valencia del azufre pasa al oxígeno. Entonces lo que nosotros tenemos es S2O4. Ya cuando nosotros hacemos ese cambio de valencias, ojo, siempre tenemos que recordar este tipo de estructura, ¿ya? Combinación, intercambio de valencias y cuando se da en el caso de simplificación, simplificamos. En este caso, como tenemos dos números pares como subíndices en cada uno de estos elementos, nosotros simplificamos. Entonces nos da como un resultado total lo siguiente, ¿ya? Ya. Entonces nos da como resultado lo siguiente. Para diferenciarlo, le vamos a ingresar una forma para poder tener en cuenta que la mitad de 2 viene a ser uno y se sobreentiende que no graficamos el uno y la mitad de 4 viene a ser 2. Entonces nuestra fórmula resultante es SO2. Aquí tenemos uno de estos, ¿ya? Entonces, este de aquí no es el elemento con que vamos a trabajar acá. Entonces, vamos con el siguiente. Siguiendo planteando el problema, ¿ok? Entonces, nos vamos con el siguiente. Entonces vamos a trabajar el mismo elemento, pero con valencia 6. Entonces nos vamos al siguiente. Ya. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Entonces nosotros tenemos el azufre, ya no lo vamos a ya no ya lo trabajamos aquí con valencia 4.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente es trabajarlo con valencia 6. Entonces, yo tengo el azufre que lo voy a trabajar con valencia 6. Ya planteo el número total de átomos que voy a trabajar. Hago el respectivo intercambio de valencia. Valencia del oxígeno pasa al azufre y la valencia del azufre pasa al oxígeno, dándonos como resultado S2O6. Comprobamos si podemos hacer una simplificación. Sí, sí podemos. Y de aquí sacamos la mitad de azufre, en este caso, en este intercambio, que es 2 y la mitad de oxígeno, que es de 6 viene a ser 3. Entonces aquí tenemos como resultado SO6, perdón, SO3. ¿Ya? Entonces, esta es el de dónde nosotros vamos a sacar el elemento. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar con anhidridos, ¿ya? Y combinados con el agua tienen que acordarse de dónde proviene o cómo se forma el anhidrido. ¿Ya? Ahora, ya sabiendo de dónde nos sale el SO3 y cómo se forma el anhidrido, volvemos. ¿Ya? En un cuadro muy sencillo nosotros tenemos este planteamiento. ¿Ya? El SO3, ya nosotros lo vamos a combinar con agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Lo siguiente. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es desglosar este resultado, ¿ya? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Nosotros vamos a tener en cuenta que aquí tenemos el anhídrido, ¿ya? ¿Ya? Y aquí tenemos el agua, ¿ya? ¿Ya? Esto nos da como resultado el ácido oxoácido, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Anhidrido más agua es igual a ácido oxoácido, ¿ya? Entonces, yo teniendo en cuenta esta estructura que está aquí, ¿ya? Yo lo voy a tener en cuenta que, ¿cómo nosotros lo vamos a formar? Primero, que el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno lo vamos a poner como primer orden para hacerlo ácido, seguido de el no metal, ¿ya? En este caso seguimos esta estructura. Lo vamos a diferenciar con colores para poder entenderlo, ¿ok? Y por último, el oxígeno, ¿ya? Este va a ser el orden que nosotros vamos a seguir. Para la formulación del ácido oxoácido y el planteamiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es tener en cuenta que así yo lo planteé primero como anhidrido más agua, ¿ya? En mi resultado de ácido oxoácido va a seguir este orden: hidrógeno, no metal y el oxígeno. ¿Qué nosotros hacemos? Una respectiva suma o adición muy sencilla, partiendo en el orden del resultado total, ¿ya? En este caso, si yo tengo aquí dos oxígenos, ¿ya? Perdón, dos hidrógenos, y veo si en la fórmula hay otro hidrógeno para sumarle, ¿ya? En tanto en reactivo como en producto, ¿ya? Perdón, en uno de los reactivos, que en este caso sea en el anhidrido, si yo tuviera otro hidrógeno en el anhidrido, yo tendría que sumarle el hidrógeno de aquí con el número total de hidrógenos de la otra adición y dándonos como resultado total un número diferente total de hidrógenos. Pero en este caso, como solo tenemos un hidrógeno en la fórmula del agua que corresponde a la fórmula del agua, nosotros tenemos H2. ¿Ya? Vemos cuántos átomos de no metales podemos sumar. S, como no hay otra S con que sumarlo, queda como S1. ¿Ya? Entonces, este S1 queda igualito. Mientras que el oxígeno
nosotros vemos que en ambos compuestos, tanto en anhidrido como en agua, tenemos presencia de oxígeno. Estos los vamos a sumar, ¿ya? Nosotros los vamos a sumar, hacerle su respectiva adición con el número total de sus índices y sumamos 3 más uno que se sobreentiende, nos da total como 4, ¿ya? Dándonos como resultado total la fórmula H2SO4, que viene a ser nuestro ácido oxoácido, ¿ya? Chicos, antes de seguir continuando con el otro ejemplo, ¿ya? ¿Entienden hasta aquí o tienen alguna pregunta que hacer? Hagan nomás las preguntas. Chicos, chicos, si están atendiendo la clase, continuando. Licenciado, yo Dígame, recién ingresé. dígame, ¿qué pasó? Dígame, cuéntame. Lo que pasa es que recién ingreso a la clase. Ya, no hay problema, vamos a hacer un repaso y de nuevo vemos todo, ¿ok? Ya. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy día es formulación de ácidos oxoácidos, ¿ya? Que es el resultado de la combinación de anhidrido más la molécula de agua, como lo pueden ver. Anhidrido más la molécula de agua, ¿ya? Recordando siempre que el anhidrido es el resultado de la combinación del no metal más el oxígeno con valencia 2, ¿ya? Aquí nosotros vimos el procedimiento de cómo formular o de dónde se originan este anhidrido para luego poder combinarlo con el agua, ¿ya? Y poder convertirlo en un ácido oxoácido. Que el ácido oxoácido viene a ser en sí un compuesto ternario formado por estos elementos, ¿ya? Hidrógeno, el no metal, sea el que se está empleando para su combinación, y el oxígeno. Y partiendo en este orden para poder establecerlo, ¿ya? Como pueden ver la estructura que es anhidrido más agua, que nos da como resultado el oxoácido, que en este caso es hidrógeno no metal más oxígeno. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos hecho el ejemplo con el anhidrido que obtenemos del azufre, de uno de los dos que formulamos aquí, el SO3, que es en este caso cuando utilizamos el azufre en anhidrido con valencia 6. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos es utilizar este SO3, ¿ya? Combinarlo con el agua, ¿ya? Para que nos dé resultado la estructura hidrógeno, no metal y oxígeno, que es conocido como ácido oxoácido. ¿Ya? Hacemos una suma, una adición muy sencilla. Aquí ya no hacemos intercambios de valencia, sino que solo hacemos adición. ¿Por qué? Porque ya los compuestos, ya nosotros aquí ya vamos a utilizar el anhidrido en sí y la molécula de agua. Es decir, que no lo vamos a formular desde cero esto, ya por si acaso. Yo les expliqué acá desde cero cómo se funciona, cómo se forma, porque algunos no se vayan a acordar cómo se forma estos anhidridos, ¿ya? Ahora, volviendo a nuestra explicación, vamos a hacer el otro ejemplo, ¿ya? El otro ejemplo es utilizando el elemento nitrógeno, ¿ok? El nitrógeno nosotros lo conocemos de la siguiente manera, ¿ya? El nitrógeno en una de sus valencias, el nitrógeno sabemos que va a trabajar con valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? Entonces, como yo sé que yo voy a combinar el oxígeno y el no metal para formular el hidrógeno, perdón, el anhidrido, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a utilizar la valencia 5, en este caso con el nitrógeno, ¿ya? E intercambiado la valencia nos queda NO2 o 5. Y aquí tenemos nuestro anhidrido. Entonces, volvemos a recordar esta estructura que tenemos aquí, ¿ya? Volvemos a recordar esta estructura, ¿ya? Anhidrido más agua es igual al ácido oxoácido, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
a diferenciarlos por cada uno. Primero, yo tengo que saber que mi estructura va a ser hidrógenos en no metal y el oxígeno. ¿Ya? Ya. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, en base a esta estructura, nosotros vamos a ver de dónde nosotros vamos a dar a este resultado. Primero, se dan cuenta que aquí dice en la formulación que nosotros hacemos la suma de átomos de cada uno de los elementos que corresponde, ¿ya? O elementos presentes, tanto en el anhidrido como en el agua, ¿ya? Estos van a estar reflejados con sus respectivos subíndices, ¿ya? Aquí el PowerPoint no me permite ponerle su índice directamente, pero ya nosotros sobreentendemos que el número colocado después del elemento químico y es decir, al lado derecho, ¿ya? Ese es conocido como subíndice, ¿ya? No es lo mismo que el coeficiente, ojo, ¿ya? Como estábamos viendo en balanceo de ecuaciones químicas, el coeficiente es el número que va previo o en el lado izquierdo de cada una de las fórmulas o elementos. ¿Ya? Ahora, este subíndice nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta que vamos a sumar los que son iguales con cada elemento, ¿ya? Y los que son individuales quedan igual, quedan en su mismo número. No va a cambiar su total. Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta es que número total de hidrógenos que yo tengo presente aquí son dos hidrógenos. Entonces, lo que yo hago es sumarle estos dos, perdón, colocar estos dos hidrógenos al planteamiento del resultado, ¿ya? Dos hidrógenos. Seguimos con el no metal, ¿ya? Para que no se olviden. Ya. Aquí está la estructura. Hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿ya? Entonces, volvemos acá. Entonces, el no metal, ya lo vamos a poner con color rojito para diferenciarlo, que en este caso es el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno, como no hay otro nitrógeno con que sumarles, queda N2. Entonces nos queda como previo resultado N2, ¿ya? Seguido del oxígeno. El oxígeno, ¿ya? Vemos que está presente en anhidrido y en agua, ¿ya? En ambas fórmulas está presente. Entonces lo que yo hago es sumar 5 más uno, que nos da un total de 6 oxígenos, ¿ya? Ahora, en este planteamiento que ustedes ven aquí, después de realizar la suma total, vemos y nos fijamos que nos da la mayor parte de números, tanto de hidrógenos, no metales y oxígeno, que son pares, todos estos números. ¿Puedo yo simplificar en estos tres elementos? Si es posible, sí, sí es posible. Entonces, lo que nosotros trabajamos es sacando la mitad de cada uno de los subíndices totales que resultó de la previa suma a esto, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es plantearlo en la nueva fórmula. Entonces, lo que yo tengo es esto, ¿ya? La mitad de la mitad del hidrógeno que viene a ser uno, la mitad del nitrógeno que viene a ser uno, ¿ya? Y la mitad del oxígeno que en este caso nos dio una suma de 6, la mitad viene a ser 3, dando como resultado esto, HNO3, ¿ya? Y aquí tenemos nuestra formulación de nuestro ácido oxoácido con el nitrógeno haciendo el uso de su valencia 5, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿preguntas tienen? Niños, chicos, ¿tienen preguntas? No, licenciada. ¿Entienden hasta aquí? Ya. Igual vamos a seguir haciendo ejercicio, no se preocupe, ¿ya? Aquí tenemos lo siguiente, ¿ya? Ya. Ahora,
Para nosotros tener en cuenta la formulación y la diferenciación de este procedimiento completo, ¿ya? Debido a que cada elemento químico puede trabajar con tres, cuatro valencias o puede trabajar con dos valencias, en este caso del azufre, ¿ya? Entonces, para eso existe la nomenclatura. Nosotros vamos a hacer el uso de la nomenclatura tradicional. En este caso, primero, hacemos el uso ya de la palabra del grupo funcional, en este caso ácido, ya, seguida por la raíz, o es decir, la primera parte del nombre del no metal, ya, y una terminación que diferencia a ambos estados de oxidación. En este caso, por ejemplo, aquí en el azufre, vemos que solo vamos a trabajar en el azufre para la formulación de ácidos oxácidos con 4 y con 6. Entonces yo tengo que diferenciarlo en que este tras 2 existe una valencia menor y una valencia mayor. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es hacer el uso de un prefijo, ¿ya? Que es perdón, que es la terminación en oso, ¿ya? Para el menor número de oxidación o valencia. En este caso, aquí volvemos. Si yo trabajo entre la valencia 4 y 6, si trabajo con la 4, viene a ser la menor entre las dos. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer el uso de de la terminación del nombre del elemento con la palabra oso, ¿ya? Y para el número de oxidación, y para cuando se trabaja con valencia mayor, se utiliza el número de la terminación en ico, ¿ya? Ahora, adicional a ello, ustedes vieron aquí que elementos como el nitrógeno trabaja con cuatro valencias, uno, 3, 5 y 7. ¿Ya? Aquí tenemos un punto intermedio, menor, mayor, pero aquí tenemos que antes de ellos tenemos la menor de todas las cuatro valencias y la mayor de las cuatro valencias. Entonces vamos a hacer el uso de un prefijo adicional, aparte del oso y del ico. Entonces, lo que yo voy a hacer, aparte de la terminación del nombre del elemento en oso y en ico, que indica cuál es mayor y menor, ya cuando hay un número, ya cuando hay más de tres estados de oxidación, ya nosotros hacemos el uso de los prefijos hipo para el menor de todos y per para, eh, para el mayor de todos. En este caso. Si yo trabajo acá con el nitrógeno, que trabaja con valencia uno, su nombre, en el nombre del elemento va a ir un prefijo llamado hipo, el nombre del elemento, que en este caso sería nitrógeno, terminado en oso, porque es el menor. Mientras que si yo trabajo con la valencia mayor de todas, ya, en este caso el 7 viene a ser su terminación en el prefijo per, como lo pueden ver aquí, en el prefijo per, ¿ya? Per, ¿ya? Terminado en ico, porque es el mayor de todos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta que esto es solo para poder darle el nombre y diferenciarlos entre un compuesto y en otro, haciendo el uso de la nomenclatura tradicional. Ahora, nosotros también tenemos la nomenclatura stock, que en este caso nosotros al momento de nombrar el no metal, ¿ya? En vez de terminar con oso, ico o hipo y hacer uso de hipo y per, ¿ya? Hacemos la terminación en ato, ¿ya? Y lo único que hacemos para poderlo diferenciar, porque ya ato no los va a poder diferenciar entre otro, lo que nosotros hacemos es colocar la valencia o número de oxidación, es decir, estos de aquí, la valencia o número de oxidación que utilizó el elemento para formarse el no metal, ¿ya? Graficado en números romanos, ¿ya? Pero la que nosotros vamos más a utilizar es la nomenclatura tradicional, un poquito larga, pero nos va a permitir diferenciarlos de mejor manera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el azufre cuando trabaja con su número de oxidación 4 y 6. Ya, ya vimos de dónde salió la fórmula que nos vimos aquí en los ejemplos anteriores. H2SO4, ¿ya? Aquí está el ejemplo, H2SO4. Este H2SO4 fue cuando utilizó su valencia 6. Entonces, según la nomenclatura tradicional, ya,
nosotros tenemos el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es colocar en la nomenclatura tradicional ácido, seguido del nombre del elemento, sulfu, que es el nombre latín del azufre, ¿ya? Terminado de acuerdo al número de oxidación o valencia que se utilizó. En este caso, como acá trabajamos con 6 en el anhidrido, ¿ya? Nosotros vamos a terminar ácido sulfúrico, ¿ya? Seguido de, ahora, ¿cómo nosotros lo nombramos? Este mismo ácido sulfúrico nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo a esta fórmula, ¿ya? Primero, ya aquí va a ir el nombre del no metal, en este caso el azufre, que se conoce como sulfurum, y de aquí sacamos, lo utilizamos con su terminación en ato, sulfato, y el número de paréntesis, número romano con el número de oxidación que se utilizó. En este caso, sulfato 6 de hidrógeno, ¿ya? Y asimismo, si hubiera trabajado con Valencia 4 nos hubiera dado una fórmula totalmente diferente y su nombre hubiera cambiado a ácido sulfuroso, porque como trabajó con Valencia 4 termina en oso, y su nombre va a cambiarse a sulfato, que es el nombre del no metal terminado en ato, sulfato 4 perdón, sulfato 4 de hidrógeno, ¿ya? Así expresado en números romanos, ¿ya? Entonces, chicos, yo me voy a quedar hasta aquí con ustedes, ¿ya? Porque tengo que dar las especificaciones porque aquí nos vamos a dar con algunos casos. Pero previo a esto quiero ejercitarlos para poder seguir con la siguiente norma, porque ahí nosotros no solo vamos a utilizar, este, no vamos a utilizar solo un, no solo perdón, una molécula de agua. A veces vamos a utilizar este, dos o tres átomos de agua, ¿ya? Y ahí va a ver la diferencia entre la formulación. Ok, preguntas hasta este momento, chicos. Díganme las preguntas que tengan hasta ahora. Chicos, preguntas. Hasta el momento ninguna. ¿Se les hizo un poquito complicado de entender?